¿Cómo fue sostener sus proyectos en plena cuarentena cuando no había posibilidad de verse? ¿Cómo fue que descubrieron los proyectos de cada uno? ¿Cómo fue esto de ensayar cuando no se podía, cuando estaba todo muy cerrado? ¿Cómo se mantuvo el grupo, el espíritu de grupo? ¿No hubo algunas ganas de dejar de hacer teatro o de pensar en otra cosa? ¿Cómo fue trabajar en pandemia? Sobre todo cuando era muy difícil poder verse. Bueno, en mi caso particular, yo estaba a punto de irme a vivir a España con mi familia, con mi compañera y mi hijo. Bueno, y nada, teníamos pasaje para fines de abril, así que bueno, se postergó. Yo venía con una idea de ya hace un par de años, pero nunca la había podido concretar, porque siempre estaba con algún otro proyecto. Era escribir un unipersonal. Y la idea que yo tenía, bueno, mi expectativa, la proyección de mi deseo era hacerla, empezar a escribirla y a producirla una vez que yo llegara a España, como para estar haciendo algo en un lugar que, bueno, todo eso se cayó un poco y bueno, y a la semana me puse a escribir, que arrancó la pandemia, empecé a escribir la obra y empecé a ensayar solo prácticamente un año. Y después me conseguí un director y un asistente de dirección y bueno, y después casi otro año más. O bueno, los que desde el verano hasta acá ensayando también. Bien. Por momentos bastante. Y el proyecto de España se postergó. La pandemia te hizo, Y te radicó. un poco, sí, no sé, se modificó un poco, ya no es lo mismo. Pero está la idea. Por lo menos tengo los pasajes todavía. Así, los quiero usar. Así que por ahí es ir a hacer la temporada nada más y probar qué onda, porque también cambió un poco la vida acá, ¿no? ¿Y ensayar solo cómo es? Y es raro, pero estuvo buenísimo. Fue así una experiencia muy, muy grata porque justo cerca de casa tengo un espacio, se llama La Estrella, a 3 cuadras de mi casa y bueno, me iba a ensayar solo ahí y estuvo bueno, la verdad. Me filmaba y, y ponía el cuerpo mientras escribía, reescribía, bueno, lo que se terminó armando. Claro, muy intenso. Sí, sí, pero fue un espacio que, bueno, sí, lo re disfrutaba. Iba los lunes de 8 de la mañana a 11. O sea que era como arrancar la semana así. Para mí la mañana es un buen momento para crear y estar fresco. Sí. Y bueno, se armó el Tour de France. El Tour de France. Que es un unipersonal. Un unipersonal de clown y aborda como tópico principal la identidad. Bien, buenísimo. ¿Y Lucila? Bueno, con La Tercera Mujer estábamos a un mes de estrenar, digamos, o sea, teníamos fecha de estreno el 20 de abril, por lo cual fue muy particular, ¿no? La suspensión de un estreno y estaba esa pregunta, ¿cómo se sostiene una grupalidad, las ganas? Creo que en todo el proceso creativo de La Tercera Mujer, gran parte del deseo no tenía que ver tanto con el estreno, sino con crear un espacio de laboratorio, de concebir una obra y toda la obra fue pensada desde ese lugar. Entonces, siempre y aún todavía circula mucho del deseo de la creación escénica, como también las grupalidades, las energías que circulan dentro de un grupo. Entonces, cuando arrancó la pandemia, tuvimos la sensación de decir, tal vez se diluya esto, ¿no? Como una opción, estaba como posibilidad. Me parecía que el mundo nos estaba dando un giro que no sabíamos hacia dónde íbamos a caer o dónde íbamos a caer, entonces estuvo la posibilidad de decir, bueno, confiemos en lo que generamos, hasta dónde llegamos,
Y fue hermoso eso porque muchos meses perdimos, digamos, el encuentro en términos creativos o artísticos. Y sin embargo, después, poniéndolo en común en grupo, estaba muy viva la obra. Empezó a crear como ese intercambio diario con cada una de las actrices, o yo como directora, de decir, ay, estoy pensando en la obra, ay, estoy pensando en esta imagen, se me ocurrió tal cosa. Entonces eso me gustó, nunca lo había experimentado, ¿no? Como estar conectada con una obra sin ensayar, sin generar reuniones, sin estarla escribiendo, sin poder hacer la puesta, porque en ese momento ni se podía ir a comprar telas. Y eso me gustó mucho, fue un aprendizaje muy grande, como decir, bueno, confiar en lo que está vivo y en lo que no va a caer, también en términos artísticos, como decir, bueno, luego vamos a tener que reencontrarnos con esa obra y ver qué de eso todavía nos sigue interpelando. Entonces había algo de estar muy dispuestas a transformarla, o a que caiga, o a que se transforme, o volver a encontrarnos con la obra. Es una obra que el laburo está muy puesto en lo que pasa en los cuerpos, entonces claro, necesitábamos de ese encuentro de la corporalidad. Entonces no intentamos nada. No forzaron nada. No forzamos nada. Creo que en toda la pandemia hicimos un solo encuentro en Zoom para saber cómo estábamos. Después no. Y eso fue hermoso, reencontrarnos este año al ensayo, volver a poner los cuerpos con todos los riesgos. Esperamos a que nos sintamos seguras en términos sanitarios, de las vacunas, como con mucho respeto también de lo que cada uno, sobre todo las actrices, ¿no? que quienes ponían el cuerpo. Y cuando nos reencontramos con la obra fue hermoso, como decir, bueno, está viva, está acá, no nos costó recuperarla, y eso nos fue muy grato, o sea, una potencia de decir, bueno, la confianza, sobre todo en los proyectos grupales, ¿no? que a veces cuesta como coincidir en las ansiedades, las expectativas, los deseos, y esta es una grupalidad que hay mucha coincidencia en eso, me parece muy valioso. Y bueno, ahora sí estamos como ensayando y poniendo como mucha energía también en la puesta, que era en aquel momento es lo que no habíamos avanzado, y ahora con todo el tiempo del mundo, claro, como poder pensar en la puesta. Y sobre todo también el tiempo dio maduración, maduró la obra, cosas que iban a estar en ese primer estreno en términos de puesta, hoy no son así, como algo de que maduró. A veces hay algo que sigue circulando y trabajando a pesar de que no hay ensayo, ¿no? Claro. Eso fue un gran aprendizaje. Qué bueno, buenísimo. ¿Y con La Moribunda? Y con La Moribunda, la verdad que ya veníamos haciéndola bastante. De hecho, estaba muy aceitada. Ya era como, bueno, la hacíamos en cualquier lado. Ya no era como, bueno, nos adaptamos a este espacio, nos adaptamos acá. ¿Estrenaron cuándo ustedes? 2018. Claro. Sí, hicimos 2 temporadas y yo como que traté de tomarlo este parate como positivamente, porque veníamos haciendo muchas funciones y es una obra que, esas obras que no querés dejar de hacerlas nunca. Entonces creo que por ese lado fue positivo, porque tratando de buscarle lo positivo, ¿no? Claro. Cuando nos encontramos ahora hace poco para ensayar, el vínculo estaba, ya está tan aceitado, tan, no sé, como esa necesidad de seguir haciéndola, que las chicas me decían, ¿qué es que se está riendo? Le dije, sí, me río porque me sigue causando gracia, es como, la sigo disfrutando, es que eso me parece que está buenísimo. Bien. Así que durante la pandemia paramos, no ensayamos y por ahí sí nos reencontramos cuando se pudo para
ponernos al día y mantener ahí un poco el vínculo y ver. Claro. en qué Paramos estábamos cada y uno. parimos. No, yo no, pero Luna Luna. parió en el medio, así que... Claro, justo coincidió también con la maternidad de Luna, entonces Claro. se dio todo ahí perfecto.